Qué buen tema que nos puso el operador. Qué lindo poder escuchar esa música, ¿no? Bueno, le comentamos a la audiencia que la vamos a presentar a ella, ¿no? Le comentaba hace un rato, bueno, que ella hace varios tiempos que la conocí y yo le decía, ah, de algún lado la conozco, claro, ¿no? Con Mavi Pastranas también, ¿no? Y bueno, la presentamos. Ella es Ariela Cesarote, ¿así? Cesarote. Cerato. Cesarato. Perdón. Cesaroto. Sí, ajá, Conozco. Cesaroto, bien, muy bien. Qué bueno que me corrijan, porque la verdad que yo soy mucho muy de trabarme un poco con los apellidos, ¿no? Y ella hace yoga terapéutico online. ¿Así es? Así es. Preguntarle a Ariela, antes de que nada, preguntarte cómo es que se te dio la oportunidad de querer hacer esta práctica, ¿no? Podríamos decir así. Bueno, antes que nada, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a vos, Cecilia. Vero, ¿cómo estás? Y a Natal también, que ya nos conocemos de hace un tiempo atrás. Sí, Y agradecer por la invitación y por volver a estar en este lugar donde en algún otro momento supimos estar con Mavi trabajando aquí también. sí, Bueno, con respecto a lo que me estabas preguntando, siempre las cosas en la vida pasan por algo sí. y en mi caso particular eh, estaba atravesando hace unos años atrás eh, por una situación de estrés que ya venía arrastrando de varios tiempo, de años, y llegó un momento en el que dije, nada de lo que hice Sí, me alcanza para sacar el estrés que tengo. Reconocí en mí que me estaba causando malestar, no me sentía cómoda y bueno, eh, empecé a buscar qué hacer, cómo solucionar y a mí me gusta siempre ir al fondo, me gusta buscar el motivo real de las cosas que suceden. sí. No tapar ni disimular, sino buscar cuál es la verdad del problema que uno puede llegar a tener, ¿no es cierto? Y Sí, bueno, buscando y buscando, entendí cómo venía la mano en aquel momento con mi vida y mis cosas, tomé decisiones, decidí dejar algunas actividades que hacía, solía llenarme de cosas, hacer mucho, eh, suelo ser, digamos, muy responsable con las cosas que hago y eso hace que uno también se sobrecargue, ¿no? Entonces, en aquel momento, bueno, renuncié a algunos trabajos que tenía sí. y bueno, simplemente busqué alguna actividad que fuera distinta a lo que venía haciendo. Y en aquel momento entré a tomar un curso de Agni Yoga con la profesora, la maestra, porque para mí ella es mi maestra, Sí. Cecilia Zampayo, otra Cecilia. Otra Hay Cecilia. demasiadas Abundan las Cecilias. Cecilias. Aquí. Sí, Sí. Y bueno, con ella comencé a entrar en contacto con el yoga de una manera personal. Y lo digo así porque en mi familia hay yogis, mi mamá es profesora de yoga, pero como dice el dicho, y bien dicho está, en casa de herrero, cuchillo de palo, sí, mi mamá nunca logró que yo me interesara del todo por lo que ella hacía. Pero bueno, ya había ingresado el yoga a mi casa. De todas maneras lo dejé pasar y yo incursioné por otros caminos, por otros rumbos. Y bueno, llegó el momento en el que el yoga llegó a mí, tocó la puerta y dije, bueno, sí, tal vez sea ahora el momento claro. en el cual le pueda sacar provecho o prestar atención de otra manera. Cuando nace de la necesidad, Sí, la atención cambia, ¿no? sí, No es lo totalmente. mismo que te vengan a contar el cuento a que vos necesites escucharlo, que es Sí, otra cosa. Y bueno, así fue como ingreso como alumna común, sí, como una persona que necesita desestresarse o que le duele la cabeza o que tiene tensión muscular, como cualquiera de mis alumnas que sí. hoy vienen a mis clases o piden estar en clase porque tienen necesidades similares a las que yo tuve en aquel momento. Por eso te decía cuando empecé a contarte Sí, que las cosas siempre pasan por algo. sí, Entonces, bueno, conociendo lo que es el estrés, la ansiedad, la tristeza, el dolor físico y problemas físicos que te causa el estrés, en aquel momento a mí todo eso que yo estaba pasando me causó muchas cosas. sí. Por nombrarte algunas, tenía tics en la cara, por ejemplo. Ah, Que yo cuando empecé a vivenciar eso dije, no salgo, si no hago algo ya, de esto no salgo más. sí, Después empecé a tener vértigo y hormigueo en el brazo y dije, bueno, a ver, esto es más serio de lo que yo creo. Esto tiene que ver con
con el exceso de trabajo que tengo en este momento. Bueno, por supuesto fui al médico porque es lo que hay que hacer, como Claro. corresponde, ir a la gente que estudia y sabe del tema. Sí. Y bueno, lamentablemente tuve protrusión de disco, que es cuando los discos que están entre las vértebras se salen de su lugar. En aquel momento, bueno, por resonancias y demás, se descubre que tengo 3 protrusiones de disco en las cervicales. Sí. Y eso estaba tocando nervios y producía vértigo, dolor de cabeza. Realmente no podía caminar, no podía andar, no Sí. podía ir a trabajar. Y bueno, hoy puedo decir gracias, Sí. porque por causa de eso que me pasó, ingresé en esto de una manera profesional. Entonces, lo que en un momento era simplemente ver qué hacer con el estrés, terminó volviéndose parte de mi vida y una forma de ayudar a otras personas que pasan por lo mismo. Sí. Qué interesante, la verdad, porque como decís, fue llegar a un punto en el que tenías que romper con esa estructura, esa monotonía de estar cargada de actividades para buscar una solución. Y algo interesante es que es el yoga. Es preguntarnos, ¿qué es el yoga? Porque conozco gente que le preguntas qué es yoga y dice, hacer poses. Y fue como, bueno, pero no es solo eso, ¿qué es? Bueno, el yoga podría tener muchas explicaciones largas para decir, pero yo voy a elegir lo más corto y lo más simple para poder llegar a todos los que puedan estar escuchando en este momento en su casa. Sí. La palabra yoga viene de la raíz sánscrita yug, y yug quiere decir unión. Y a través del yoga lo que se busca es unir. Ahora, ¿unir qué? Eso. En la persona, en el individuo, lo que tratamos de hacer, lo que tratás de hacer vos como individuo cuando ingresas al yoga es unir tu mente con tu conciencia, que no es lo mismo, con el cuerpo, con tu espíritu, con el alma, con tu emocionalidad, con tu estado de ánimo y con las cosas que te puedan estar pasando en el momento presente. Es tratar de unificar todo como si fuera un hilo conductor, Sí. para que todo eso y tu conciencia te ayuden a vivir el presente, te ayuden a vivir el eterno presente, porque una de las causas del estrés tienen que ver con el que la mente se adelante al momento presente. Sí. Está siempre más allá de lo que va a pasar. Como acelerado. La palabra preocuparse, es antes. Sí. Ocuparse antes de algo que aún todavía no pasó. Claro. Entonces, eso es estrés. Sí. Angustia, tristeza, sobre todo angustia, tiene que ver con engancharte y quedarte pegado con lo que ya pasó. No poder, desde tu mente, desde tu emocionalidad, desde tus estructuras mentales, como vos decías recién, Verónica, no lograr desapegarte de lo que ya sucedió, cumplió un ciclo y poder avanzar. Entonces, toda esa carga de emocionalidad, tanto la angustia como el estrés, Sí. se expresan a través del cuerpo, ¿no? Por supuesto. No solamente en tu carácter, no en el carácter, sino en el estado de ánimo. Carácter es otra cosa. O temperamento, digamos. En el estado de ánimo. El Sí. estado de ánimo es lo que fluctúa constantemente. Sí. Se expresa a través de tu estado de ánimo y se expresa a través de tu cuerpo también, en tu salud. Sí. Y en la mente tiene que ver con cómo vos reaccionás ante las situaciones que se te presentan en la vida, en el momento. Y acá hago la pausa para poder decir que reaccionar y actuar o accionar no es lo mismo. Sí. Entonces, la práctica que hacemos nosotros en clase es tratar de estar presente en lo que te pasa, concientizar y a través de esa conciencia entender tu emocionalidad. ¿Por qué vos te sentís como te sentís ante una situación determinada? Aceptar lo que te pasa Claro. y tomar una acción consciente ante la situación que se te presenta, que es distinto a reaccionar. El que reacciona por una acción del cerebro reptil. El Sí. cerebro reptil tiene que ver con esa actitud impulsiva que tenemos los seres humanos. No sé si seguramente les ha pasado de
contestarle mal a alguien y después decir, ay, ¿cómo le dije así? Sí. Mil Claro. disculpas, no lo pensé, me salió de golpe. Bueno, eso es el cerebro reptil, lo tenemos todos y tiene que ver con el impulso, ¿no es Sí. cierto? El impulso generalmente no se filtra, no se piensa, no se concientiza, sale. Esa es la reacción. Sí. En cambio, la acción tiene que ver con un pensar previo. Y para poder pensar en lo que tenés que hacer, primero tenés que tomarte una pausa para analizar lo que pasa. Y eso es parte de lo que hacemos nosotros en Mindful Yoga. Sí. Está buenísimo. Sí, está muy bueno. Preguntarte, ¿no? Cuando vos comenzaste, ¿te acordás la primera vez que fuiste a una clase y en ese momento cuando llegaste y te hablaron, ¿te acordás cómo estabas en esa situación? ¿De cómo te sentías y ahora cómo te sentís? Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo haber llegado a la clase. Era un lugar que estaba preparado muy particular, era muy particular, con un aroma muy rico, que Sí. hasta el día de hoy lo tengo guardado en mi corazón. Un lugar que estaba un poco en penumbras, y era muy bueno porque la penumbra para este tipo de prácticas ayuda a relajar. Sí, Entonces, la sensación que uno tiene cuando llega es entrar en ese ámbito en el cual vos ya te predispones a descansar, ¿no? Sí, A bajar un poco claro. las tensiones de la cabeza, Bajar un el cambio. ruido, exacto. Pero yo tenía mucho ruido adentro. sí, Y la primer clase no llegó como yo esperaba que llegara. Y ahí viene otra cosa, las expectativas. Generalmente uno tiene expectativas para todo. Uno Sí. llega a un lugar y ya se genera una imagen previa de lo que va a pasar, de lo que va a decir, de lo que le van a preguntar, de cómo es el espacio, de cómo es la Claro. gente. Te Incluso a adelantas veces se todo. arma un guión de lo que va a decir como si ya estuviera toda la escena armada y solo tuviera que salir a actuar. Pero ¿cuál es el tema de la expectativa? sí, Lamentablemente, uno después cuando termina toda la actuación esa, sea lo que sea que vas a vivir, uno tiende a comparar. sí, Y se genera algo previo y quiere que algo sea de determinada manera. Y después cuando eso no es así, llega la desilusión. sí. Entonces, otra de las cosas que propone Mindfulness, que es esta fusión que hacemos nosotros en nuestras clases, es dejar de lado la expectativa y abrirse a la experiencia. Dejar que la experiencia bueno. se muestre y poder fluir con la experiencia. Sí. Eso evita que vos compares, evita que vos midas lo que estás viviendo con lo que pensabas que ibas a vivir y le pongas una nota, una calificación. Sí. Y digas, ah, no, esto no era lo que yo pensaba. Claro. En cambio, al abrirte a la experiencia, todo lo que te pase es bueno. Todo lo que suceda en el lugar donde vayas o la situación que sea, Sí. te va a dejar a vos algo positivo. No puede ser negativo. Por más que sea algo que al fin y al cabo te termine no gustando, por ejemplo. Claro, Pero aún así, si vos sabés aprovechar la situación, no hay nada que pueda dejarte mal. Al Claro. contrario, es un aporte. Claro, Sí. está buenísimo porque cuántas veces tenemos esa, como decía, esa expectativa y es como que tenemos una listita con cosas para tachar y es como, sí, pero esto no pasó así. Bueno, una X. Esta sí, bueno, tilde. Y así le vamos calculando cuándo sí, cuándo no. Y al final termina afectando, como decís, no termina dando ansiedad, estrés. Pero haciendo yoga, como decís, podemos tener más concientización de las emociones, cómo accionamos ante una situación. Pregúntate qué otros beneficios hay en el yoga, qué más nos puede ayudar en nuestra vida. Bueno, el yoga siempre hace bien, Sí. eso es una premisa que tenemos todos los que hacemos yoga. El yoga es muy bueno, la Sí. verdad que es bueno para la mente, para el alma, para la salud en general. Cuando te adentras en el yoga aprendes a alimentarte, aprendes a caminar, aprendes a, no sé, a pensar de una manera más abierta, a descontracturarte, como decíamos recién, sacarnos las estructuras de la cabeza. Bueno, son muchas cosas. Pero nosotros en Mindful Yoga específicamente Sí. nos hemos inclinado por el lado de la salud y específicamente, bueno, en mi caso me especialicé en la salud de la columna vertebral. sí, ¿Pero por qué fue esto? Como les contaba al principio del programa, tiene que ver con mis vivencias personales y mi Claro. salud particular. sí, Si bien el yoga es bueno para todos, cuando vos tenés ciertas patologías de columna, no todas las posturas de yoga se pueden hacer.
Sí. Tenés que tener mucho cuidado y mucho conocimiento. Y si bien nosotros tenemos una preparación, cuando vos haces el profesorado de yoga, Sí. tenés una base muy, muy buena. La verdad que en nuestra escuela tenemos muy buena base. Pero como digo, es una base. Claro. Sí. De ahí vos tenés que decidir. Depende de uno. Claro, tenés que decidir hacia dónde. Es como cuando estudias medicina, hacia dónde vas a seguir. Claro, tiene diferentes ¿Dónde te ramas. vas a especializar? Exacto. Y entonces yo, dada mi situación particular, decidí inclinarme por el yoga terapéutico o el yoga restaurativo, que tiene Sí. otros cuidados. Es distinto. El yoga común, Sí. la base del yoga, es buena para todos, pero Sí. sobre todo para el que está sano dentro de todo, el que puede hacer todas las posturas y no tiene ningún problema, fantástico. Como no era mi caso, Sí. yo muchas veces en muchas posturas terminaba con dolor de cabeza, por ejemplo, Sí. pero era por mi situación particular, no porque el yoga fuera malo, sino porque hay cosas que yo no puedo hacer. Claro. Entonces, en esa búsqueda, vuelvo a ingresar en otras preparaciones específicas y en otros profesorados ya terapéuticos, con médicos, con fisioterapeutas Sí. y personas que están dentro del yoga, pero también están dentro de la medicina. Claro, es completo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros nos especializamos en yoga para personas con problemas de columna, Sí. yoga para personas con problemas de estrés, ya sea por situaciones laborales, por cuestiones emocionales, Claro. Sí. cualquier problema que a la persona la tenga estresada y ya hace mucho tiempo que esté así, venga arrastrando este problema. Bueno, en nuestras clases intentamos ayudar y guiar para Sí. que tengan herramientas para la vida, porque esto es no para el salón de yoga o en este caso para las clases online, sino para la vida. Claro. Porque Exactamente. lindo sería poder salir de donde estamos, aislarnos, irnos a la punta de una montaña y meditar. Pero la vida real, la nuestra, es una vida estresante, movida, llena de ruidos, y hay que aprender a encontrar el centro y el punto de equilibrio en esta vida real. Sí. Entonces, bueno, en eso está también la espalda Sí. y la columna y las posturas y los dolores, y mucha gente viene con escoliosis, con hernias de disco, con hernias de hiato, que Sí. es otro lugar del cuerpo, Sí. pero tiene que ver con la emocionalidad, con problemas de piel, Sí. con tics, bueno, un montón de cosas. Sí. Claro. Entonces, nosotros lo que tratamos no es de curar y como un mano santa que va y te toca y te cura de repente. No, el mano santa no. Natal se ríe porque el mano santa es de nuestra época. Pero Sí. no es la idea. La idea Sí. es ayudar a recuperar la movilidad de la espalda, Claro. la movilidad de la columna, tratar de encontrar de vuelta la flexibilidad a pesar de lo que te pasa. Sí. ¿Sí? Porque, bueno, lamento decirle a los que están escuchando que tal vez digan, ay, tengo hernia de disco, voy a hacer las clases online y me las van a sacar. Lamentablemente, la única manera de evitar o curar la hernia de disco y retroceder el disco es volviendo Sí. a nacer. Claro. No hay otra forma. Es decir, la hernia, una vez que se genera, Sí. nunca más vuelve a su lugar. Sí. Eso es una realidad. Sí. Entonces, a partir de una hernia, vos tenés que empezar a concientizarte y tratar de vivir de una manera distinta. Tratar de cambiar cambiar la ruta que te llevó a la hernia Claro. y buscar otras alternativas para poder vivir con eso y no llegar a estar peor. O no llegar a una operación como me iba a pasar a mí si yo no hacía algo con mi salud. Claro. Claro. Uno se deja la salud para el último porque se cierra con la idea de no, pero sigo haciendo esto, sigo con mi tarea, con mi trabajo, Pero me gustó, me llamó la atención el hecho que digas que hay un yoga específico para la espalda, para ver la columna, para tratar sus problemas, no para curarlos, sino para buscar ese equilibrio en nuestra vida y poder mejorar esa calidad de vida. ¿Qué otro tipo de yoga hay? Bueno, hay, digamos, ramas del yoga. La base siempre va a ser la misma. Claro. Hay otros tipos de yoga en los cuales yo no incursioné simplemente porque uno va hacia aquello con lo que uno resuena, como dicen ahora, ¿no? La Ujú. palabra esa que todo el mundo usa, pero algo de razón tiene porque uno vibra, uno se siente cómodo en ciertos ámbitos y bueno, uno va hacia ahí, ¿no es cierto? Bueno, Claro. yo fui hacia el lado más de la medicina,
Sí. Pero bueno, está Kundalini Yoga, por ejemplo, que tiene que ver con el despertar de Kundalini, que es la energía vital que Sí. reside en la base de la columna vertebral, tiene toda una raíz, una historia, digamos, y está relacionado con los chakras, que seguramente lo habrán sentido Sí. nombrar. Bueno, todo el yoga también tiene contacto con los chakras y los centros de energía, eso es común a todas las ramas del yoga. Sí. Pero bueno, Kundalini tiene toda una característica porque si ustedes ven a una persona que practica Kundalini, se viste toda de blanco, tiene un turbante blanco en la cabeza. Los movimientos de Kundalini son distintos al del Hatha Kriya Yoga, que es el que hacemos nosotros. Sí. Bueno, es lo que más o menos conozco porque, como digo, no incursioné, no profundicé en ese tipo de yoga. De yoga. Y después, bueno, hay yoga flow, por ejemplo, el yoga flow Sí. que está muy de moda ahora, que tiene que ver con el yoga fluido, el yoga que Claro. pasa de una postura o de una asana a otra sin pausa, por ejemplo. Sí. Eso es un yoga flow que se usa mucho con música. Es lindo también, está interesante. bueno, es lindo, es lindo. Sí. Está muy por ahí hermanado con el yoga fit, el Sí. yoga fit más relacionado con el yoga para el cuerpo, para lo más para lo físico y tonificar y demás. Hay de todo, hay muchos tipos de yoga que hoy están de moda. Pero bueno, el nuestro es Mindful Yoga, que Sí. es una fusión que hemos hecho, no porque Mindful venga de otro lado, Sí. porque aclaremos que Mindfulness viene del yoga, Sí. viene de la meditación, tiene que ver con un tipo de meditación particular, Sí. y un señor, un médico psiquiatra llamado Jon Kabat-Zinn, Sí. crea un método de meditación para personas internadas en psiquiátricos Sí. y también personas comunes que estaban internadas en hospitales y que él quiso ayudar intentando buscar una solución alternativa a las enfermedades que los habían llevado a estar internados. Sí. Y él descubre que a través de estas meditaciones y esta manera de encarar lo que les estaba pasando, sus diagnósticos comienzan a cambiar y a mejorar. Y entonces genera este método, lo patenta, por supuesto, Sí. y lo llama mindfulness. Pero la raíz de mindfulness tiene que ver con la meditación vipassana. Sí. Y la meditación vipassana es parte de uno de los tipos de meditación que existen en el yoga. Sí. Así que, bueno, digamos que tiene que ver con yoga, no es que uno lo trajo de los pelos y dijo, a ver, voy a juntar esto con esto y vamos a Mezcla ahí, a ver crear qué sale. un nuevo yoga. No, Sí. yo no inventé nada, simplemente puse en práctica algo que a mí me hizo muy bien Sí. y que pensé que si a mí me hacía bien, podía hacerle bien a otra A gente. otra gente. Qué lindo pensar así, Ariela. La verdad que muy lindo lo que vos haces. Esto de poder querer ayudar a los demás también es como un beneficio para vos, ¿no? Porque quien ayuda a los demás también se ayuda a sí mismo, dice el dicho, ¿no? Exacto. Y sí, preguntarte esto, ¿no? ¿Cuándo una persona llega a ese clic, como vos decís, de decir, yo necesito realmente hacer yoga? Y me gustaría que lo puedas comentar a la audiencia y también invitarla a la audiencia, ¿no? A que te puedan buscar a través de las redes. Mira, yo creo que cuando una persona, sea la situación que sea, toca fondo, tiene dos opciones. Sí, O hundirse, sí, o usar ese fondo, pisar fuerte desde ahí, y como si estuvieras en una pileta llena de agua, sí, con 5 metros de agua arriba, empujás el fondo sí, Claro. y comenzás a elevarte otra vez. Y yo creo que está en cada uno descubrir y darse cuenta, aceptar que está en una situación en la cual necesita pedir ayuda, sí, no solo por yoga, por cualquier cosa. claro. Saber decir, yo con esto no puedo solo y necesito que alguien que sepa algo que yo no sé me ayude, me dé una herramienta. Sí, Y sacarse de la cabeza que lo primero que hagas te va a solucionar la vida. Sí. Simplemente probá. Empezar a romper el molde y trata de probar. A ver, tal vez me sirva esto. Si te sirve, te sirve, y si no, te dejará algo. claro, exactamente. Y después saldrás de eso y dirás, muchas gracias por esto que me diste, paso a otra cosa, de esta situación o de esta escuela, porque cada lugar Claro. donde uno va es una escuela, tomo esto de bueno Sacar para lo mí mejor de y cada me voy cosa. para otro lado porque todo lo demás la verdad que no va conmigo. Y así hasta que llegues donde vos realmente te sientas bien, Claro. ¿no es cierto?
Entonces, bueno, simplemente saber tomar de la vida las cosas que te puedan hacer sentir mejor, pero siempre con la conciencia de ir hacia aquello que realmente sea sano y saludable para vos. Yo siempre con las puertas abiertas para todos. Hasta hace poquito estábamos en un centro de salud, se llama Medio Salud. Desde allí hemos decidido, en común acuerdo con mis alumnas y alumnos, comenzar a dar clases online. En aquel momento, porque hacía mucho frío y con el protocolo era imposible dar clases de yoga con todo abierto, nosotros damos un yoga que relaja mucho, relaja mucho. Y cuando vos te relajás, el cuerpo solito baja la temperatura. A eso sumarle las puertas abiertas y el frío que hacía, no. Así que decidimos comenzar a dar clases por Google Meet. Sí. Y a partir de ahí se abrieron puertas que en aquel momento, la verdad que no las tenía pensadas. Pero bueno, comenzaron a inscribirse personas que no son de Salta. Y ahí nos dimos cuenta que estaba bueno esto de poder abrir las puertas a otra gente. O sea, que te amplió, digamos. Sí, ¿no? claro. Y bueno, y salir no solamente de la provincia, sino también del país y saber que las personas pueden conectarse mientras que el horario sea cómodo, ¿no? Porque hay que ver también los horarios de cada país, sea cómodo para la gente que se quiera sumar y simplemente comunicarse conmigo. Esta comunicación es muy personal, así que yo doy mi número, pero que sea una comunicación responsable. Cuidaditos así con los mensajes, sean responsables. Así que bueno, según de dónde nos llamen, 549-387, código de área de Salta, 44-000-36, 549-387-44-000-36. Lo repito por las dudas, acostumbrada a repetir los números en la radio. Reitero, decir. Claro, reiteramos. Los que se quieran comunicar conmigo y contarme qué es lo que los lleva a querer probar, ¿no es cierto? Y a través de ustedes, también nosotros tenemos un pase que es por una semana de yoga gratuito, un pase virtual. Los comparto después con ustedes para que lo compartan con 2 personas que quieran sumarse. Ay, qué lindo. De forma gratuita y probar. Pueden ser ustedes o cualquier persona, amistades de ustedes o cualquiera que ustedes crean que realmente le puede hacer bien. Siempre aclaro, no es yoga de gimnasio, es yoga terapia, que es distinto. Entonces, invitar a alguien que realmente ustedes crean que está necesitando una mano y tal vez le pueda servir tomar y probar alguna de nuestras clases. Hacerte una rapidita así pregunta, que es el yoga, ¿es solamente para gente de cierta edad? ¿Es yoga para niños, para adultos, gente muy mayor? ¿Cómo? Hay yoga para todos. Interesante. Yoga para todos. Hay yoga para niños, es una rama especial de yoga. Mi cuota con los niños, yo siempre digo que ya está cubierta porque soy docente, profesora de inglés, así que con los niños estoy todos los días, niños y adolescentes. Así que yo ahora me dedico a los adultos y siempre y cuando tu médico o tu traumatólogo te permita y te haya prescripto tomar clases de yoga por tu problemática en columna, entonces te comunicas conmigo y si es posible me envías tu estudio, el estudio que te hayan dado, tu resonancia, las radiografías y bueno, el escrito que te dan los médicos. Con ese escrito yo hago el análisis de tu situación particular y hago también una interconsulta con los médicos y las personas que están conmigo trabajando, que son de las escuelas donde yo me preparo, y con ellos y con el médico que a vos te haya atendido particular, decidimos cuáles son las cosas que vos estás necesitando, movimiento, tratamiento, lo que sea. Claro, es re completo. Sí, nosotros tratamos de que... Es que lo que pasa es que trabajamos con la salud. Claro. Si no hay responsabilidad y no hay estudio en esto, y aclaro que esto es de todos los días, es todos los días leer, todos los días buscar, todos los días estudiar, todos los días buscar algo más, porque uno cree que sabe, pero en realidad lo que uno sabe es un grano de arena en el desierto, es poco y siempre la persona va a necesitar más atención, más cuidado, más dedicación, entonces siempre hay que estar en la búsqueda. Así que sí, es un ámbito muy cuidado,
Y siempre, siempre, siempre recomendar a todos ir al médico. Si te duele la espalda, si te duele la columna, si tenés alguna molestia, médico primero. Siempre, médico primero. Porque un mal movimiento o el no saber lo que te pasa te puede empeorar la situación. Así que, bueno, bienvenidos a todos los que quieran. Martes y jueves tenemos 2 grupos. Uno a las 7:15 de la tarde y otro a las 8:40 de la noche. Las clases duran 1 hora y cuarto más o menos. Sí. Y bueno, simplemente un espacio en tu casa donde te sientas cómodo. Silencio, eso sí, donde no haya distracciones. Por ahí podés estar en tu habitación si es que tenés hijos. Y la vida en la casa sigue, tampoco podemos parar el mundo porque vamos a hacer yoga. Sí, tal cual. Pero tratar de hablar con la familia y decirles, darse ese tiempito. necesito este espacio, traten en este ratito de estar un ratito en silencio, hacer las cosas más calmados, mientras yo estoy en mi clase de yoga. Así que bueno, invitados todos a que se unan. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, bueno, pasó con nosotros Ariela Cesarotto. La verdad, muchísimas gracias por venir. Nos vamos a una tanda, Vero. Así es. Ya volvemos con mucho más de dosis diaria. El trabajo de los salteños se fortalece.